Bueno, pues resulta verdaderamente fascinante observar cómo funciona esta dinámica del deseo en el ser humano, ¿no? Totalmente. Es un tema apasionante. O sea, pongámonos por un momento a observar cualquier círculo social o un entorno laboral. Casi siempre la persona que menos busca ser el centro de atención, curiosamente es la que termina atrayendo todas las miradas. Fíjate que es una paradoja brutal. Es brutal, sí, y cuanto más desesperadamente se persigue algo, ya sea el éxito, la validación, el respeto o el amor, pues más rápido parece huir en la dirección contraria. Como si tuviera un detector de desesperación. Exacto. Quien mendiga afecto acaba perdiendo su propia esencia. Quien vive obsesionado con la aprobación externa se condena a un sentimiento perpetuo de insuficiencia. Claro, es una rueda de hámster. Y precisamente de esta extraña ley no escrita trata nuestro análisis a fondo de hoy. Para desentrañar todo esto, tenemos sobre la mesa una pila de documentos fascinante. Desde textos milenarios de filosofía estoica hasta psicología moderna. Eso es, pasando por reflexiones súper profundas sobre el comportamiento humano. Nuestro objetivo hoy es cruzar toda esta información para entender mecánicamente por qué ocurre esto y sobre todo cómo se puede revertir. Y fíjate, es un objetivo ambicioso, pero yo creo que absolutamente necesario hoy en día. Ya te digo. Al revisar todos estos textos filosóficos y los apuntes psicológicos, hay una premisa que se repite constantemente. Actúa como el hilo conductor de todo nuestro análisis. A ver, cuéntame. Pues la idea central es que la desesperación nos debilita de forma estructural. Es un estado de alarma que el cerebro percibe como una amenaza constante. O sea, te sabotea desde dentro. Tal cual. Por el contrario, el desapego, el autocontrol y la calma actúan como un imán natural. Y lo interesante aquí no es solo constatar que esto ocurre, sino entender el porqué profundo, la mecánica detrás de esta respuesta humana. Claro. Vamos a analizar esto paso a paso, porque repasando las fuentes iniciales me vino a la mente una imagen muy gráfica. Yo creo que encapsula perfectamente esta dinámica. A ver, ¿qué imagen es esa? Pues buscar esa validación externa desde la pura desesperación es exactamente igual que intentar atrapar el agua de un río con las manos desnudas. ¡Wow! Esa metáfora visual es excelente. ¿Verdad que sí? Pensemos un momento en la física de esa acción. Si se sumergen las manos suavemente en la corriente y se mantienen abiertas con las palmas hacia arriba, pues el agua descansa ahí de forma natural. Claro, fluye y se queda contigo. Eso es, se tiene el agua. Pero en el instante en que entra el pánico a perderla, en el milisegundo en que se aprietan los puños con fuerza para retener ese líquido, la presión hace que el agua salga disparada a toda velocidad por entre los dedos. Exacto. Se escapa por todas partes. Cuanta más fuerza se aplica, cuanto más violento es el agarre, más rápido se queda uno con las manos totalmente vacías. Es que claro, el agua no se escapa porque deje de existir, se escapa precisamente por la violencia y la ansiedad del agarre. Totalmente. Y esa es la primera gran lección que extraemos de los textos estoicos que estamos manejando hoy. Pero hay que hacer un apunte vital desde este mismo momento. Sí, para no caer en tópicos. Exacto, para no caer en ese cliché tan extendido y tan erróneo del estoico de piedra. Desapegarse no significa bajo ningún concepto dejar de sentir. Claro, no es una anestesia emocional. En absoluto. No se trata de suprimir las emociones o volverse un autómata. Significa simple y llanamente dejar de depender. Dejar de depender. Es fuerte eso. Porque la psicología detrás de esto es aplastante. En el preciso instante en que la estabilidad mental y la paz interior de un ser humano dependen de un factor externo, ya sea una persona, un ascenso o un aplauso. Exacto. Pues en ese momento se está entregando el control. Se está cediendo la propia autonomía emocional. Es una abdicación total del poder propio. Y lo más impactante al leer sobre nuestro comportamiento en la sociedad actual es que, a pesar de lo lógico que suena esto, parece que el mundo entero opera bajo esta obsesión febril por perseguir. Vivimos persiguiendo. Estamos inmersos en una carrera que no se detiene nunca. Una carrera que además está diseñada para ser infinita. Totalmente. Se persiguen los famosos likes en una pantalla iluminada, se persigue la notificación intermitente de un mensaje. El dinero, el estatus. Sí, el reconocimiento, la aprobación de compañeros e incluso el aplauso de completos extraños en Internet. Es una locura. Y nuestros documentos subrayan que esta mentalidad es de hecho la fábrica más eficiente que existe para generar ansiedad permanente. ¿Y por qué? Porque obliga al cerebro a habitar constantemente en un estado de escasez. Eso es. Es vivir con la alarma encendida
sintiendo que siempre falta una pieza para completar el puzzle de la felicidad. Y la tragedia de operar desde la carencia, de tener el foco cognitivo perpetuamente centrado en lo que no se tiene, es que la mente se vuelve biológica y psicológicamente incapaz de registrar y disfrutar lo que ya posee. Claro, es como si te pusieras unas anteojeras. Así es, la atención humana es limitada. Si el foco está siempre en la meta futura que falta por alcanzar, el presente se vuelve completamente invisible. Ya. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Porque aquí quiero plantear un desafío a las fuentes y a esta línea de pensamiento. A ver, adelante. Seamos prácticos. ¿Acaso desear cosas buenas para uno mismo, tener ambición, querer progresar o buscar el éxito en una carrera es algo intrínsecamente tóxico o malo? Buena pregunta. ¿O es por el contrario ese famoso vacío interno del que hablan tanto los filósofos clásicos, lo que verdaderamente nos destruye desde la base? Esa es la pregunta clave. Es la línea divisoria fundamental en la que insisten los textos. Tener ambición, desear el progreso o disfrutar del éxito material y relacional no es el problema en absoluto. Vale, menos mal. Claro, los estoicos no predicaban la miseria ni estaban en contra de la prosperidad. El problema real, la verdadera trampa, reside en el lugar desde el cual se persigue ese éxito. El punto de partida de la motivación. Exactamente. Si el esfuerzo y la persecución nacen del deseo de tapar una herida profunda, de silenciar un trauma o de llenar un vacío de autoestima, el proyecto está condenado al fracaso emocional. Independientemente del resultado material que se consiga, claro. Independientemente de eso. Las fuentes lo argumentan con una lógica irrefutable. Ninguna cantidad de éxito externo puede suturar una carencia interna. Ya. Pensemos en ello como intentar llenar de agua un cubo que no tiene fondo. Uno puede verter galones y galones de reconocimiento, dinero o afecto, pero el cubo siempre estará vacío. Madre mía, qué imagen. Y esto explica algo muy cotidiano, fíjate. Explica por qué vemos constantemente casos de personas públicas, o incluso conocidos, que logran marcar todas las casillas de lo que nuestra cultura define como éxito absoluto. Y sin embargo confiesan sentirse profundamente vacíos. Exacto. Agotados y miserables, teniéndolo todo en teoría. Es la prueba definitiva de que el origen del malestar no estaba fuera. Y por lo tanto, la solución tampoco podía venir de fuera. Claro. El esfuerzo debe redirigirse siempre a construir una vida interior sólida, una infraestructura mental que no se derrumbe ante el primer viento en contra. Y al entender que el problema estructural es ese vacío interno del que hablas, resulta fascinante observar en los textos psicológicos cómo esa carencia se filtra. Se nota muchísimo. Es como si resumara por los poros y se manifestara hacia los demás en forma de necesidad. Una necesidad absoluta y ruidosa. Sí. La necesidad es de hecho una de las señales más ruidosas que emite el ser humano, incluso cuando se intenta disimular. Es que el entorno la percibe de forma casi subconsciente, pero con una inmediatez asombrosa. Totalmente. Los documentos que estamos analizando apuntan a detalles minúsculos. Esa necesidad altera la cadencia con la que se escribe un mensaje de texto. Modifica el tono. Eso es, modifica el tono y la urgencia de la voz al hablar. Moldea reacciones exageradas ante contratiempos menores. Y dicta una búsqueda constante, casi asfixiante de atención. Y lo trágico de todo esto es que esta actitud funciona como el repelente más poderoso de la naturaleza. Es verdad. Lejos de atraer el afecto o el respeto, lo aleja radicalmente porque transmite un mensaje muy claro de inseguridad y de dependencia absoluta del resultado. Claro. Y esa dependencia del resultado se traduce en los demás como una carga, ¿no? Efectivamente. Las personas a nivel instintivo huyen de quien parece querer extraerles energía para sobrevivir emocionalmente. Lógico. Cuando alguien actúa desde esa necesidad profunda, lo que realmente está comunicando es una pérdida total del control sobre su propio estado de bienestar. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿eh? Porque leyendo los textos clásicos y conectándolos con la psicología de hoy, uno se da cuenta de la verdadera locura que supone esta forma de vivir. A ver, ¿en qué sentido lo dices? Pues que depender del éxito externo o depender obsesivamente de la validación de otra persona para sentir valor es el equivalente literal a forjar unas llaves maestras que abren y controlan la propia estabilidad mental. Vale. Y acto seguido, entregárselas en la mano a un completo extraño en medio de la calle. ¡Guau! Es un acto voluntario de rendición. Es convertirse de forma consciente en esclavo de las reacciones, los caprichos
y los estados de ánimo ajenos. Es brutal como lo planteas. Y si conectamos esta brillante analogía de las llaves con una perspectiva más amplia, comprendemos inmediatamente la severidad y el rigor con el que los filósofos trabajaban la idea del desapego. O sea, no era un pasatiempo para ellos. ¿Qué va? Entendemos por qué era una disciplina diaria. No se castigaban con el desapego por pura apatía, ni porque detestaran la belleza del mundo o las relaciones humanas. Claro, no odiaban la vida. Para nada. Lo practicaban porque comprendían con una lucidez que asusta que aferrarse excesivamente a lo incontrolable es de hecho la forma más refinada y moderna de esclavitud. Es una sumisión autoimpuesta. Tela, ¿eh? Tal cual. Si el bienestar de un individuo depende por completo de que alguien responda a un mensaje o de que apruebe su trabajo, se le está otorgando a ese elemento externo el poder absoluto para destruirle el día. ¡Qué peligro! Si el valor personal se mide por el aplauso público, entonces es la masa, que como sabemos por la historia es profundamente voluble y caprichosa, la que tiene el control de esa autoestima. Claro. Por tanto, la búsqueda incesante de la paz interna no es un capricho espiritual. Es la única estrategia de supervivencia viable para dejar de huir, dejar de perseguir desesperadamente y recuperar esa autonomía emocional. Es, volviendo a la analogía de antes, recuperar esas llaves. Exacto. Volver a ser el dueño absoluto de la propia casa mental. Ahora bien, si tenemos tan claro que la necesidad y la inseguridad operan como un repelente infalible, nuestros apuntes también abordan el reverso de esta moneda. ¿Cuál es entonces la energía que actúa como un imán? ¿Qué es lo que verdaderamente atrae? Eso es lo fascinante. Y la respuesta que nos dan los textos es tan elemental en su concepto como monumental en su aplicación. La calma. La simple y llana calma. Eso es. Si lo observamos, las personas que resultan ser las más magnéticas y carismáticas en cualquier ámbito de la vida, rara vez son las que están desesperadas por agradar. Más bien al revés. Exacto. Son precisamente aquellas que proyectan una estabilidad inamovible. Es un contraste fascinante de analizar. A ver cómo lo visualizas. Por un lado, visualicemos a la persona que necesita validación urgente. Su ritmo al hablar es demasiado rápido, intenta impresionar constantemente con anécdotas, tiende a monopolizar las conversaciones por miedo al silencio. Busca ser el centro gravitacional de la sala, sí. Eso, y exige respuestas o resultados inmediatos. Y por otro lado tenemos la figura sosegada, centrada, la que habita en paz consigo misma. ¿Qué diferencia? Su mera presencia física sin necesidad de articular palabra ya transmite un valor incalculable. Tenemos aquí una cita extraída de las meditaciones del emperador Marco Aurelio, que creo que lo resume a la perfección. Ah, sí, esa cita es maravillosa. Dice, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás tu fuerza. Fíjate, esa frase es uno de los pilares de la fortaleza humana, el reconocimiento de los propios límites sobre el mundo. Pero claro, haciendo un momento de abogado del diablo A ver, y bajando toda esta noble filosofía a la cruda y barroca realidad humana es tremendamente difícil. Es casi un instinto animal intentar controlar el entorno, especialmente cuando hay mucho en juego. totalmente. Es supervivencia. Cuando se quiere con verdadera desesperación que alguien querido nos valore, o cuando el proyecto de toda una vida pende de un hilo, y se necesita que salga exactamente como se ha planeado. Claro, la presión es real. Ante ese nivel de presión, ¿cómo se supone que se debe romper ese ciclo de sufrimiento, ansiedad y control constante? Es una excelente pregunta, porque toca el núcleo del sufrimiento cotidiano. Esa es la lucha por excelencia del ser humano. Ya. Y la manera en que se rompe ese engranaje, según sintetizan nuestros documentos, no es mediante pequeños ajustes, sino mediante un cambio de paradigma radical. ¿Y cómo se hace eso? El ciclo del sufrimiento se quiebra en el milisegundo exacto en que se toma una decisión muy dolorosa y muy consciente de renunciar al control sobre las respuestas ajenas. Madre mía, soltar el volante. Dejar de intentar manipular la situación para que nos quieran o para que nos den la razón. Y toda esa energía brutal, todo ese esfuerzo titánico que se gastaba en intentar moldear el exterior se redirige violentamente hacia adentro, hacia dominarnos a nosotros mismos. Es cambiar el campo de batalla en realidad. Exactamente. Es pasar de luchar contra el mundo a dominar nuestras propias reacciones. Dominar nuestras expectativas, gobernar nuestra respiración ante un conflicto, gestionar nuestra tolerancia a la frustración. Claro. Y es en ese preciso espacio de dominio interior, de soberanía sobre la propia mente, donde ocurre una especie de alquimia. La energía que proyecta el individuo muta por completo. Cambia de polo a polo.
deja de ser una energía de carencia que intenta extraer y succionar la validación de los demás para convertirse en una energía de plenitud. Y esa plenitud resulta enormemente magnética, poderosa y atractiva por la sencilla razón de que no exige absolutamente nada de nadie. Esa idea del dominio interior nos empuja de lleno hacia el que, leyendo y repasando estas fuentes, me parece el concepto más malinterpretado de toda la historia de la filosofía estoica, ¿eh? Sí, suele pasar. Es un área que requiere que encendamos todas las luces para aclararla. Muchísima gente asume de entrada que alcanzar este desapego sano consiste en fabricarse una coraza de hielo. El famoso no sentir nada. Claro, se piensa que el objetivo es volverse alguien frío, distante, cínico. Alguien que se blinda herméticamente para no sentir absolutamente nada y así garantizarse que nunca sufrirá. ¡Qué error tan común! Pero al leer los textos originales descubrimos que proclaman exactamente lo opuesto. Es de hecho una filosofía profundamente vitalista. Claro, nos explican que el verdadero desapego no es la ausencia de amor, sino la capacidad de amar profundamente de manera abrumadora, pero sin destruirse en el proceso. ¡Qué bonito! Significa la capacidad de entregarse y dar a los demás sin perder la propia identidad por el camino. Significa disfrutar de las cosas materiales, de los logros y de las personas sin depender patológicamente de que existan para siempre. Ahí está la clave. Es ese aferrarse desmedido, esa garra de la que hablábamos antes con el agua, lo que invoca el verdadero enemigo, el miedo. El miedo a perder lo que creemos nuestro. Eso es. El miedo visceral al rechazo, el terror a perder el estatus, el pánico al abandono. Y es el miedo, señalan las fuentes, y no el amor, lo que vuelve al ser humano impulsivo, tóxico, ansioso y profundamente necesitado. Hay una idea en los estudios psicológicos que respalda esto al 100%. ¿Ah, sí? Sí, sugiriendo que la abrumadora mayoría de las relaciones humanas que fracasan no colapsan por falta de cariño, sino por pura asfixia, por un exceso crónico de dependencia emocional mutua. Es una asfixia generada por intentar poseer algo que por naturaleza es libre. Exacto. Y pensando en cómo clarificar este concepto, visualmente de forma sencilla, Sí, a ver, otra analogía. se podría decir que el practicante del estoicismo que describen estos textos no es ni mucho menos una estatua de mármol impasible ante la vida. Se parece muchísimo más a la experiencia humana de contemplar una hermosa puesta de sol. Ay, me encanta esa imagen. Imaginemos la escena. Uno llega, se sienta frente al horizonte, observa la explosión de colores y la disfruta con una intensidad abrumadora, impregnándose del momento mientras está ocurriendo. Viviendo el presente al 100%. Pero la clave está aquí. No entra en pánico, ni siente ansiedad, ni se tira al suelo a llorar de desesperación cuando el sol empieza a ocultarse y la oscuridad de la noche lo cubre todo. Claro. ¿Y por qué ocurre esto de forma tan natural? Porque desde el primer instante en que se sentó a mirar, ya había aceptado en lo más profundo de su ser que la luz no era permanente. Lo fascinante aquí es cómo esa brillante analogía de la puesta de sol captura el núcleo más puro y duro de la máxima estoica y de la resiliencia psicológica, ¿eh? Es que encaja perfectamente. Disfrutar de todo lo que la existencia ofrece, con toda la pasión posible, pero manteniendo siempre presente en la mente que nada pertenece a nadie de forma definitiva. Todo es prestado. Todo fluye. Al aceptar y abrazar genuinamente la impermanencia, ocurre una paradoja maravillosa en el cerebro. En lugar de vivir con el miedo constante a la pérdida, acechando detrás de cada momento de felicidad, esa aceptación total otorga el permiso definitivo para vivir de forma infinitamente más libre. ¡Qué liberador! Permite estar mucho más tranquilos, rebaja la ansiedad y sobre todo ancla a la persona de forma radical al momento presente. Se deja de malgastar un tiempo y una energía preciosos intentando congelar el reloj, que es una batalla perdida de antemano. Es verdad. Pero, y aquí viene el desafío real. A ver. Sí. Ni depende del ruido o la validación externa, pues exige pasar por un peaje. Uf, claro que sí, no es gratis. No es un estado que se alcance leyendo un par de citas inspiradoras. Hay un paso en el proceso descrito meticulosamente por las fuentes de hoy, que es innegable, obligatorio, y seamos completamente honestos, profundamente incómodo y doloroso al principio. Te refieres a la soledad. Nos referimos al poder transformador de la soledad.
Los textos afirman de una manera muy rotunda que aquellos individuos que han pasado por el fuego de aprender a estar verdaderamente bien estando a solas consigo mismos, son por definición los seres humanos más difíciles de manipular en toda la faz de la Tierra. Es una fortaleza inexpugnable. Lo es porque ya no están dispuestos a tolerar faltas de respeto, deslealtades o cualquier tipo de trato denigrante simplemente por el terror paralizante a quedarse sin compañía. Ya no hay miedo al vacío. Ya no toman decisiones vitales empujados por el motor de la desesperación para rellenar los silencios o los huecos vacíos de su agenda. La soledad, cuando no se padece como un castigo impuesto, sino que se utiliza activamente como un taller de reconstrucción, hace maravillas. Claro, te resetea. Obliga a sostenerle la mirada al verdadero yo despojado de los filtros, de los títulos, de los disfraces sociales y sobre todo, lejos del parpadeo constante y adictivo de las pantallas. El famoso ruido. Aleja a la persona de ese ruido de fondo ensordecedor que nuestra sociedad moderna suministra como anestesia general para no pensar. Y fíjate, al analizar este punto me veo obligado a detenerme y reflexionar sobre nosotros como especie hoy en día. Es que da para reflexionar y mucho. ¿Es esta evasión del silencio la razón principal por la que, en términos generales, se tolera una cantidad tan alarmante de interacciones vacías, de relaciones tóxicas y de conversaciones superficiales que no aportan absolutamente nada al intelecto o al espíritu? Seguramente sí. ¿Acaso asusta de una manera tan profunda y atávica el silencio ensordecedor de la propia conciencia que el ser humano prefiere rodearse de un ruido constante, caótico y agotador, el ruido que sea, antes que tener que enfrentarse a solas con quien es realmente en la oscuridad de su propia habitación? Esa observación encapsula una de las realidades clínicas y existenciales más dolorosas y precisas de la condición moderna. Es muy fuerte pensarlo. Y la ansiedad derivadas de esa soledad son severas. Pura abstinencia. Es como un síndrome de abstinencia tal cual. Uno se encuentra de golpe con todas sus inseguridades y traumas sin ningún tipo de filtro ni distracción. Sin embargo, y aquí es donde los textos clásicos y modernos convergen maravillosamente, detallan el proceso de metamorfosis profunda que ocurre justo a continuación. El renacimiento después del fuego. Exactamente. Una vez que se logra atravesar esa primera y densa barrera de incomodidad, una vez que se aprende no solo a tolerar el silencio, sino a disfrutar genuinamente del espacio propio y de la compañía interna, la arquitectura de la autoestima sufre una transformación radical. Se vuelve de titanio. Deja de ser una autoestima artificial, frágil y prestada, que necesitaba estar apuntalada a diario por los halagos, los likes o la aprobación de terceros. Y como resultado directo de esa solidez, el individuo empieza a elegir sus compañías con muchísimo más rigor. Porque ya no necesita a cualquiera. Empieza a reaccionar con menor impulsividad ante las provocaciones externas y esa sed insaciable de validación constante simplemente se seca. Desaparece. Lo que emerge de todo ese arduo proceso en solitario es una confianza muy particular. Una confianza silenciosa. Es una armadura invisible, pero en términos emocionales es prácticamente irrompible. Y cuando esa armadura invisible, esa confianza silenciosa de la que hablamos, se ha forjado a base de golpes en el yunque de la soledad y la introspección, ¿qué es lo que ocurre cuando esa persona decide volver a salir al mundo? ¿Qué pasa cuando vuelve a interactuar con esa misma sociedad ruidosa y demandante de la que se había apartado? Ahí viene el examen final. Los documentos que estructuran nuestro análisis nos dicen que el resultado tangible, observable y medible de todo ese intenso trabajo interno es que los eventos externos, las opiniones, las críticas, los contratiempos cotidianos, pues simplemente ya no impactan en la psique de la misma manera. Resbalan. Es como si literalmente rebotaran contra esa armadura. Los niveles de ansiedad se desploman y la necesidad neurótica de control desaparece. Y entonces ocurre algo que a simple vista podría parecer magia o misticismo, pero que en realidad es pura lógica social y conductual. Que el resto de las personas empiezan a tratar a este individuo de una manera completamente diferente, con un respeto renovado. Cambia el paradigma de la relación. Absolutamente. ¿Y cuál es el motivo real? No es magia, es que la persona está irradiando una frecuencia diametralmente opuesta. Claro, emite en otra onda. Está transmitiendo a través de su lenguaje corporal, su tono y sus decisiones una energía que emana de un manantial de tranquilidad y de soberanía, y ya no de un pozo oscuro de carencia. El simple y revolucionario hecho
de no sentir la necesidad acuciante de impresionar a nadie, es lo que paradójicamente genera la impresión más profunda y duradera en los demás. Wow. Esa postura transmite una autenticidad desnuda, sólida, que hoy en día es un bien extremadamente escaso. Hablamos de un mundo donde la inmensa mayoría de las personas vive atrapada en un teatro perpetuo, Actuando sin descanso, sí. modificando su personalidad para encajar en moldes prefabricados o esforzándose hasta el agotamiento para intentar convencer a los demás y convencerse a sí mismos de que efectivamente son suficientes. Todo este viaje conceptual me parece profundamente inspirador, ¿eh? Es verdaderamente increíble llegar a la conclusión de que la libertad real, esa paz mental que todo el mundo parece estar persiguiendo a una velocidad de vértigo, comienza exactamente en el milisegundo en que se decide dejar de mendigar el propio valor fuera de uno mismo. Has llegado al núcleo absoluto del mensaje de hoy. Subrayar ese momento de comprensión, ese instante de eureka, es vital para darle sentido a todo lo que hemos analizado. Es que es la clave. Cuando finalmente se encuentra la paz en las propias raíces, cuando el locus de control se establece firmemente en el interior, se cierra el telón del teatro social. Se deja de actuar para satisfacer a la galería. Qué paz da pensar en eso. Y ahí, justo en esa transición, radica el verdadero y profundo significado de esa frase que todos hemos escuchado repetida hasta la saciedad, pero que tan pocas veces se comprende de verdad. El mundo cambia cuando la persona cambia. Fíjate que el entorno no ha alterado en lo más mínimo sus reglas del juego. Los desafíos, las injusticias y las presiones siguen exactamente ahí fuera. Sí, siguen estando. Pero al modificar drásticamente la posición interna, desde la cual se observan, se evalúan y se reciben esos impactos, la realidad entera se transforma ante los ojos. La tiranía sofocante de la opinión ajena que antes lo gobernaba todo, simplemente se desvanece por completo. Es la mayor libertad posible. Llegamos así a la síntesis de esta exploración detallada, a la resolución de este laberinto que hemos recorrido hoy. Una revelación que, como hemos visto, no pretende quedarse en un simple concepto intelectual para debatir, sino que se plantea como una invitación urgente a vivir de otra manera. Totalmente. La vida, con toda su abrumadora complejidad, no sufre un cambio significativo el día en que por fin se consigue atrapar todo eso que se lleva años o décadas persiguiendo con la lengua afuera. Para nada. La vida cambia verdaderamente en ese momento de profunda, silenciosa y radical claridad en el que uno se da cuenta de que, en el fondo, ya no necesita desesperadamente nada de eso para sentirse completo. Así es. La fórmula es implacable. Cuanto más se depende emocionalmente de los aplausos del público, de la acumulación de éxitos materiales o de la aprobación constante de factores que no se pueden controlar, más frágil, quebradizo y vulnerable se vuelve el estado de ánimo. Y en cambio, Al anclarse en uno mismo, al estar verdaderamente bien en la propia piel y hacer las paces con la propia mente, el mundo entero, con todo su ruido ensordecedor y sus infinitas exigencias, pierde de manera fulminante e inmediata todo su poder destructivo sobre el individuo. ¡qué poderoso! Y como nos recuerdan magistralmente las fuentes y apuntes de hoy, vivir persiguiendo obsesivamente, corriendo siempre sin aliento detrás de un espejismo en el horizonte, es la receta más rápida y perfecta para perderse a uno mismo en medio del desierto. Tal cual. Sin embargo, al elegir el camino opuesto, al decidir caminar desde la calma, soltando el control y dejando caer al suelo la pesada mochila de la ansiedad y la sombra de la obsesión, no solo se deja de huir, sino que se empieza a atraer de forma totalmente natural e inevitable una paz inquebrantable, un respeto profundo por parte del entorno y una claridad mental cristalina. Y tras analizar toda esta monumental estructura de pensamiento, esto plantea una última pregunta crucial. Una pieza final del rompecabezas para reflexionar mucho más allá de lo que dictan estos textos. Te escucho. Si entendemos, apoyados por la psicología moderna y la filosofía antigua, y comprobamos empíricamente que la necesidad y la desesperación humanas actúan como poderosas fuerzas centrífugas que alejan irremediablemente todo aquello que más anhelamos, ¿Sí? ¿podría ser acaso que la estructura misma de nuestra sociedad actual, hiperconectada, orientada frenéticamente al consumo continuo y basada en la insatisfacción permanente, esté diseñada de forma completamente intencional para mantenernos atrapados en este estado de persecución constante y agotadora, asegurándose de ese modo de que la inmensa mayoría de la población jamás descubra el inmenso e inquebrantable poder que reside en el simple y revolucionario acto de sentirse completos por sí mismos? ¡Wow!